Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El texto del sermón esta tarde es la segunda lectura que acaban de escuchar. Se la voy a leer de nuevo de Romanos el capítulo 1. Dice así: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por fe. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé si han notado, pero mucho ha cambiado en nuestro mundo en los últimos 10 años por causa de los medios sociales. Obvio, ¿verdad? Y una de las cosas que ha cambiado es la forma en que las personas anuncian que se van a casar, o que van a tener un bebé, o de qué género va a ser el bebé. O sea, antes, o sea, cuando uno se iba a casar o tener un bebé, pues llamaron a sus papás o fueron a la casa de sus papás para decirles a ellos, y luego se lo dijeron a las demás personas, a sus amigos y familiares, ya pues al verlos, ¿verdad? Pero hoy en día no. Hoy en día tienen que ser todo un show, un video, ¿verdad? Un video muy elaborado. Y luego tener una fiesta para anunciarlo, una fiesta para revelar el género de la bebé. De hecho, existe hoy en día una industria que se dedica a descubrir nuevas formas de disparar el polvo azul y el polvo rosado que usan en esas fiestas. Y si uno va al internet, uno puede ver video tras video por horas de personas que han descubierto nuevas formas de anunciar las buenas noticias de que se van a casar o que van a tener un bebé. Menciono eso porque el texto de hoy habla del Evangelio. Y mencioné al principio de la misa, hoy estamos hablando mucho de esa palabra Evangelio. Pero hay algo que pasa aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia se usan ciertas palabras que no se usan en otras partes en tiempos de nuestra vida. Son términos que la gente muchas veces ni saben lo que significan. Y no sé si les ha pasado. Algunos de ustedes ya han estudiado inglés, ¿verdad? Que saben algo, un poquito de inglés. Y saben algo de inglés, pero luego van al doctor, o van con el médico, o van a un lugar que usan palabras y términos que uno pues ni entiende nada porque son palabras técnicas de esa área. Así pasa con la Biblia. Por eso a mí me gusta aquí en la iglesia siempre definir las palabras que no usamos generalmente en el mundo. Y una de esas palabras es la palabra evangelio, que se escucha cada rato en la iglesia, ¿verdad? Acabo de hacer la lectura del Santo Evangelio. Hay iglesias, muchas iglesias que la gente, pues nuestra iglesia es la iglesia evangélica luterana del Evangelio. Entonces es importante saber lo que significa eso. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Ustedes saben? La palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias, pero la idea de esa palabra es el anunciar las buenas noticias. Hacer un video, hacer una fiesta para decirles a todos sus seres queridos, a toda la gente, de esas buenas noticias que tienes. El Evangelio son las buenas noticias sobre el amor de Dios por nosotros. El Evangelio son las buenas noticias sobre lo que hizo Jesús para salvarnos. Al final de cuentas, el Evangelio son todas las promesas de Dios. Por eso hay 4 libros en la Biblia que se llaman Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque esos libros son los que cuentan la historia de la vida de Jesús, que cuentan las buenas noticias sobre cómo Jesús nos salvó. Eso
es el Evangelio. Y dice aquí que en el texto, que así como los videos virales que hacen para los niños, revelan el género de los niños, pues dice aquí que el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia habla de la justicia aquí, está hablando de ser justos ante los ojos de Dios. O sea, justicia es de la corte, ¿verdad? La justicia que proviene de Dios es ser inocentes ante Dios. Ser justos ante sus ojos y poder ser declarados inocentes. Pero les tengo malas noticias. Ustedes no son inocentes. Perdón, pero yo tampoco. Somos culpables. Hemos infringido todas las leyes de Dios. Como papás y mamás, como esposos y esposas, como hijos. O sea, todos nosotros aquí hemos infringido todos los mandamientos de Jesús. Todas las cosas que nos han mandado, más veces que podemos contar. Nosotros no somos inocentes, no somos justos ante Dios. Pero Pablo nos dice que viene una justicia que proviene de Dios. Porque Jesús, Dios mismo, fue justo en nuestro lugar. Él cumplió con todas las leyes de Dios perfectamente. Y como nuestro sustituto allí en la cruz, Él sufrió el castigo que merecemos por toda nuestra culpabilidad. Es por eso que la Biblia dice que Él ahora nos justifica, que nos declara inocentes por medio de la fe en Jesús. El Evangelio son las buenas noticias de que tenemos perdón, que hay una justicia, una declaración de inocencia que viene de Dios. El Evangelio es la promesa del perdón, que Dios te perdona completamente. Es la invitación de Dios al cielo. Que, como dije antes, al final de cuentas, el Evangelio es una invitación. Así como el rey en la historia de Jesús hoy invitó a la gente al gran banquete de su hijo, el rey les ha invitado al gran banquete celestial. Esos son buenas noticias. Aunque no lo merecemos, aunque como en la historia de Jesús somos la gente de la calle, sucias y extraños, Él sí nos invita a estar con Él para siempre ahí. El Evangelio es una invitación abierta a todos a creer las promesas de Dios, a creer en Jesús y ser salvos. La única forma de ser declarados inocentes ante Dios, de recibir esa justicia que proviene de Dios, es por medio de la fe. O sea, creyendo en Jesús. Pero ahí hay algo interesante, sorprendente del Evangelio. El Evangelio es la invitación a creer en Dios, a confiar en su promesa del cielo. Pero el Evangelio hasta que nos da la fuerza, el poder para poder aceptar esa invitación. Pablo nos dice aquí que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y en el idioma griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para poder es una palabra interesante. Es la palabra dínamos, que es la palabra de donde sacamos la palabra dinamita en español. El Evangelio, las buenas noticias sobre el amor de Dios, es la dinamita que puede abrir nuestros corazones endurecidos por el pecado. Porque si fuera por nosotros, no creeríamos en Él. Si fuera por nosotros, no aceptaríamos la invitación, porque la fe es demasiado difícil.
En serio, piénsalo. Nosotros aquí no podemos ver a Dios, ¿verdad que no? No podemos ver el cielo. De hecho, hay muchas cosas de la Biblia que son difíciles para nosotros de entender. Hay muchas cosas que son difíciles de aceptar. Y luego tenemos el mundo que nos dice que somos unos tontos por creer lo que dice la Biblia. Y luego pasan cosas en nuestras vidas que nos hacen dudar de que sí es cierto o no. Pero el Espíritu Santo, usando esa dinamita del Evangelio, abre nuestros corazones endurecidos y nos cambia la forma en que pensamos. Ahora nosotros podemos ver y apreciar y hasta celebrar esas maravillosas noticias de que Dios sí te perdona esas cosas tontas que has hecho. Esas maravillosas noticias de que no tienes que tener miedo de la muerte. Esas maravillosas noticias de que no tienes que tener miedo de Dios. Las buenas noticias de que vas a vivir con Él para siempre en la perfección y felicidad del cielo por medio de la fe en Jesús. Ustedes creen eso, ¿verdad? Están invitados. Tienen eso. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Pero hay un aspecto más del Evangelio que hay que entender. El Evangelio existe para ser compartido. Pablo dijo aquí en el texto, no me avergüenzo del Evangelio. O sea, estoy orgulloso del Evangelio. Quiero compartir esas buenas noticias con todos cuantos puedan, porque ellos necesitan escucharlo. Imagínense, si se enteran hoy que mañana en el Banco Prosperity de aquí del pueblo, si saben cuál es ese banco, ¿verdad? Si se escuchan hoy de que mañana a cualquier persona que se presente ahí antes del mediodía le van a dar $100 sin ninguna obligación. Si te enteras de que van a hacer eso mañana en el Banco Prosperity, ¿qué harías? Pues mañana a primera hora, y tú, yo sé, vas para el banco para ver si es cierto, ¿sí o no? Van a ir para ver si es cierto. Y si es cierto y te dan los $100, ¿qué harían después? ¿Regresarían a casa sin decir nada a nadie? Claro que no. Ustedes estarían mandando mensajes y textos a todo el mundo diciéndoles, vayan a ese banco antes de que sea demasiado tarde para recibir tus $100. Pondrían un anuncio en Facebook, vayan todos antes de que sea demasiado tarde. ¿Ustedes entienden a dónde voy con eso? O sea, alguien en algún momento compartió contigo el Evangelio. Alguien en algún momento te invitó, te dijo quién era Jesús y lo que Él hizo por ustedes. Ustedes ahora creen eso. Ustedes ahora tienen algo que vale mucho más que $100. Por medio de la fe en Jesús ya tienen el perdón completo de todo lo malo que han hecho. Creyendo en Jesús, ustedes tienen el cielo, tienen su boleto ya pagado para el cielo por causa de Jesús. Pero ¿qué tal los que no saben? ¿Qué tal los que no creen en Él? ¿Qué tal tu mamá? ¿O tu hijo? ¿Tu hermano, tu amiga? Que no sabe o que no cree. ¿Cómo pueden saber si alguien no les dice? Y si no creen, ¿en dónde van a terminar cuando mueren? Las buenas noticias del Evangelio existen para ser compartidas. Las parejas jóvenes hoy en día, cuando tienen unas buenas noticias, no se pueden contener. Cuando quieren anunciar su matrimonio, su bebé, hacen un video.
Quieren compartir esas noticias con todo el mundo. Quieren que todos sepan. Ustedes saben. Ustedes tienen el Evangelio. Y viendo, apreciando lo que Dios ha hecho por ustedes, lo que Dios les ha dado a ustedes, lo que Dios les promete a ustedes. Y recordando que la única forma de recibir esa justicia que proviene de Dios es al creer en Jesús. Eso nos insta a hablar, a hacer videos, a anunciarlo a todo el mundo, a decirles a todos cuantos podamos las buenas noticias de lo que hizo Dios por nosotros. Porque esto es el Evangelio. Y eso es lo que hace el Evangelio. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.